Bueno, ¿nos sentamos, les parece? ¿Sí? Por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Hacemos la apertura del segundo episodio de la primera temporada de Lectores, que es esto que hemos pergeñado con los profesores del Departamento de Lengua y Literatura para propiciar esto, ¿no? El contacto de los lectores con los escritores, que también sabemos que son lectores, para afianzar estos encuentros, para construir lecturas, para armar cartografías de lectura. El aplauso de recién pone en evidencia lo que conversamos nosotros cuando pensamos en esta presentación. Decíamos, bueno, vamos a presentar Laura Alcoba, nació en La Plata, pero Laura no es una invitada especial, ¿no? La historia de Laura está muy presente en nuestra escuela. En principio, bueno, La Casa de los Conejos, vos sabés que es un texto de lectura de tercer año y mis compañeras no me van a dejar mentir, es uno de los textos que leen con mayor placer los chicos, con mucho entusiasmo, con mucha empatía, eso se nota. Y por otra parte, bueno, tenemos, no sé si están acá los chicos de una lista, que fue la lista que ganó el Centro de Estudiantes, que es la Diana Teruggi. Vos bien sabés que ella fue alumna del colegio, también sabés que Chicha Mariani fue docente. Estamos acá en la sala de lectura, pero sobre la sala de lectura, por debajo de la sala de lectura está el salón de actos que se llama Chicha Mariani. De modo que esta historia, que es tu historia, pero que bueno, que en cierto modo repercute el pasado reciente en todos nosotros, no nos es ajeno. Entonces no te damos la bienvenida como una invitada especial, sino como alguien que está muy presente, ¿sí? Bien, hechas estas presentaciones, que no son otra cosa que barajar lo que ya sabemos, sería bueno empezar a hablar de los textos. Los chicos tienen permiso para preguntarte lo que ellos crean. Ah, bueno, ella está dispuesta. Así que bueno, empiezo yo preguntando sobre la obra. Te decía recién que ellos empiezan a leer el texto con una reconstrucción del contexto bastante fuerte. Conocen muchos, quien más, quien menos, conocen el contexto, ¿no? Pero como buenos, creo que como buenos profesores que somos, nosotros no les decimos nada, simplemente tienen que leer el texto, se trata de esto, ustedes bien saben. Y como enseñamos a leer desde los paratextos también, que es algo que un lector tiene que aprender a hacer, en la primera clase, al menos a mis alumnos, yo les digo, ¿se fijaron en la portadilla? Dice, traductor, ¿sí? Leopoldo Brizuela. Y ahí empieza el comentario, ¿pero cómo? ¿Por qué un traductor? ¿Cómo que escribe en francés? Ah, y acá tenemos un montón de hipótesis. Pero bueno, quería que empezáramos a hablar acerca de esta escritura en otra lengua, sobre algo tan íntimo, sobre algo que nos atraviesa a todos. ¿Por qué esa elección? ¿Qué significa para vos el francés? Y seguramente, bueno, vas a poder decirnos muchas cosas más que las que yo estoy tratando de presentar en esta pregunta. Bueno, ¿quieres sacar la mano? Sí, no sé. Bueno, gracias a todos por estar acá. Es muy emocionante por todo lo que dijiste, por ser La Plata, por ser efectivamente el lugar en que Chicha Mariani tuvo como alumna a mi madre acá, o sea que Mamá, claro. o sea que hay muchas cosas y es la primera vez que vengo a este lugar, o sea que es doblemente, triplemente, no sé, ya emocionante. A ver, habría mucho por decir, no sé por dónde empezar. Mi primer libro es La Casa de los Conejos. Voy a tratar de llegar a contestar, pero tengo que caminar un poquito antes. Pero digamos, llegar a contestar esa pregunta tengo que decir otras cosas antes. Yo ese libro lo llevaba adentro. Lo llevaba adentro, pero no lo lograba sacar, darle cuerpo. Lo llevaba adentro porque tenía esos recuerdos grabados en mí de manera muy fuerte, era algo que estaba muy presente, y al mismo tiempo como en un espacio de silencio y dolor tan grande que no
que estaba presente sin ser formulado. Y presente sin ser formulado también porque en mi familia y particularmente para mi madre es aún algo tan doloroso que no se hablaba, digamos. Habíamos vivido eso, habíamos pasado eso, pero era como que había un silencio en torno a ese episodio muy grande. Además, yo no tenía ningún objeto tampoco de esos meses que había pasado ahí, ninguna foto de eso. Hay algo en la Casa de los Conejos, porque había una prohibición de sacar fotos dentro de esa casa, particularmente y de manera general durante la clandestinidad, como había un miedo particular a la foto y a la huella que podía ser utilizada, digamos, en contra de los miembros del grupo. Por lo que yo tenía no sé, una vivencia así dentro de mi mente, pero como encerrada sobre sí misma, para decirlo de algún modo. Al mismo tiempo tenía muy presente particularmente a Diana por el papel que tuvo Diana en ese momento de mi infancia, que era como una segunda madre, por la belleza de esa persona, por, bueno, tantas cosas. Y yo estudié letras, literatura francesa, siempre fui muy lectora, siempre escribí para mí como algo personal y también escribí muchas cartas en mi vida por la situación de exilio que fuera mía. O sea que digamos que la escritura, entré pequeñita en la escritura por toda esa historia particular y sobre todo las relaciones a distancia que tuve con una serie de personas de La Plata y particularmente con mi padre, que estuvo preso durante años. Bien. Pero yo tenía la certeza de que si algún día intentaba construir algo literariamente, tenía que tener las fuerzas suficientes para contar esa historia que llevaba dentro, que era como para mí lo primero que tenía que contar, pero ¿cómo? En 2003 entré en contacto con Chicha Mariani por mail. No lo había hecho desde el 70, digamos. Ella sabía que yo había vivido ahí con mi mamá, por circunstancias que no... Hay muchas cosas de las que me acuerdo que no están en los libros, porque después es una construcción literaria también, bueno, de eso podemos hablar. Pero yo sabía que ella sabía que yo había vivido en esa casa porque en varias ocasiones me habían dejado en la casa de Chicha Mariani para que me cuidara. Bueno, son circunstancias que no están en la Casa de los Conejos, pero que ocurrieron y de las que yo me acordaba muy bien. Por lo que en el 2003 yo le escribo, esto ocurrió en el 76, yo le escribí en 2003. ¿Por qué? Porque sabía que iba a venir a La Plata por una circunstancia familiar, había una fiesta en mi familia, y entonces yo iba a venir a La Plata y yo pensé, es el momento para mí de volver a ese lugar en el que viví y de tratar de reconstruir esa historia. ¿Por qué fue? Bueno, también después podría tratar de decir por qué en ese momento. En fin, yo le escribo a Chicha Mariani 2003, antes de viajar. No sé si usted se acuerda de mí, yo viví con mi madre y con su hijo en la casa de 30. Bueno, me contestó inmediatamente, sí, Laurita, como si yo fuese aún la nena que ella había cuidado varias veces. Sí, Laurita, ¿cómo no me voy a acordar? Qué emoción. Yo creía que vos y tu mamá estaban muertas. Y ahí de la lectura de esa frase, que es muy raro leer esa frase, para mí fue muy raro leer esa frase porque yo lo sabía, que podríamos haber muerto, que tendríamos que haber, digamos, todo ese tema de la supervivencia, pero
de esa frase creo que arranca toda mi escritura, de la lectura de esa frase. Porque pensé, no estoy muerta, tengo que escribir. Bueno, entonces volví con ella, porque yo sentía que tenía que estar acompañada, volví con ella en el 2003 por primera vez a esa casa. En un viaje en el que estaba mi madre también, pero mi madre no volvió nunca a la Casa de los Conejos, porque para ella es algo imposible de vivir, pienso, psicológicamente, emocionalmente. Entonces yo sabía que mi madre no me iba a acompañar, pero que yo tenía que hacer eso de volver. Y entonces fui con Chicha Mariani, que me acompañó. Y fue el primer contacto con la casa, de nuevo, digamos, el primer contacto después de lo que había vivido ahí entre el 75 y 76. Y bueno, fue una experiencia muy particular, porque fue como no un viaje en el tiempo, otra cosa, una superposición de tiempos, que no es lo mismo. Por eso fue una especie de shock así muy, muy grande, porque yo estaba en la casa que, bueno, tal como la conocen, no estaba aún exactamente como ahora, sino que era el principio de había una asociación que tenía la intención de hacer un lugar de memoria, pero todavía no era un espacio de memoria en ese momento. Pero estaba el proyecto. Fue muy raro eso también, de que yo llegara en el momento en que precisamente se estaban ocupando de la casa para crear ahí un espacio de memoria. Y entonces, ¿por qué digo una superposición de tiempos? Porque yo veía la casa con los agujeros, bueno, ese agujero enorme en la fachada del tiro de mortero y todas las balas que dejaron huellas en las paredes, la parte de atrás incendiada, el embute sin techo, lo que llamábamos el embute, que era la pieza secreta en la que estaba la imprenta clandestina, todo una casa que estaba, pero que estaba en ruinas, pero que seguía de pie desde las ruinas y que llevaba inscripto lo que había pasado, digamos. Y al mismo tiempo yo me veía en ese lugar. Yo me veía en ese lugar antes, me veía jugar, Entonces me venían imágenes de mis 7, 8 años, pero en sobreimpresión sobre lo que había pasado. Por eso no es un viaje en el tiempo, sino como una superposición de tiempos. Bueno, fue una especie de terremoto interior muy grande. Yo volví de ese viaje con nuevas imágenes en mente que me habían vuelto, porque tenía la impresión que la casa me hablaba, no sé, como que me había ayudado a encontrar otras imágenes. Y volví, bueno, en un estado emocional bastante particular, pero yo con la certeza de que siempre con esa frase, yo creía que vos y tu mamá estaban muertas, no estoy muerta, me acuerdo de qué me acuerdo. Entonces escribí imágenes, y realmente imágenes. La Casa de los Conejos, al principio, digamos, el primer borrador, o las primeras líneas que salieron eran como 2, 3 líneas, así. Una imagen, me acuerdo de Diana, entonces yo veía algo y era como poner por escrito las fotos que no tenía. Realmente ese fue el primer trabajo, porque no tenía ningún soporte visual, solo imágenes mentales. Y a veces me comentan, hay algo muy visual en la Casa de los Conejos, y es que adentro están esas fotos, esas instantáneas fotográficas, que yo traté de rescatar de mi memoria, es decir, digamos, las fotos que no tenía las quería escribir. Y eso fue el primer trabajo, 2003.
ese primer, se diría en francés, el premier jet, digamos, esa primera cosa que salió, yo volvía de vez en cuando a leerlo, lo dejaba reposar, porque era todavía algo que me movilizaba mucho y era difícil para mí hacer algo con eso por ahora, en ese momento. Volví en el 2006 y después del segundo viaje y de la segunda visita a la casa, ahí retomé esa materia y salió La Casa de los Conejos. Todo esto en francés. Bueno, lo digo rápido para poder darles la palabra porque quiero escucharlos, pero el libro, no sé, tomó una forma así, de manera relativamente rápida, pero no, porque estuvo reposando 3 años casi. Digamos que cuando acepté la voz de la nena, porque me salía una voz de nena, y yo decía, no, tengo que escribir un libro más serio. Tenía una idea de una voz adulta, y salía la nena. Y digo, bueno, tengo que aceptar. Tal vez una parte de mí sigue teniendo 7, 8 años ante esa historia y esa voz la tengo que aceptar. Pero esa voz, a veces me preguntan cómo fue construir esa voz. Esa voz me salió y yo la quería como contener durante mucho tiempo y en el momento en que dije, bueno, que hable la nena, si me sale la nena. Cuando acepté a la nena, ahí pude terminar el libro. Bueno, después fue todo muy rápido. Yo lo mandé a una editorial en Francia, que es la editorial Gallimard. Me contestaron muy rápido, nos interesa, ¿no? Yo aún tenía miedo, bueno, de publicar. Yo estaba porque sabía que era una historia que me movilizaba mucho y que no sabía. Tenía miedo de la exposición también, en fin. Bueno, pero cuando acepté que se publicara, después todo fue muy rápido, se tradujo a varios idiomas y, por supuesto, al castellano. Y ahí viene el resto, que llego a contestar a tu pregunta. Llega el libro a Leopoldo Brizuela, una persona, un amigo franco-argentino en Francia me dice, no, pero si se va a traducir al castellano sería bueno que fuera Leopoldo Brizuela porque es un escritor platense. Entonces yo le mandé el libro por correo a Leopoldo, que inmediatamente me dijo, sí, me encantaría traducirlo. Aparte, él se acordaba del día del ataque a la Casa de los Conejos, o sea, que para él era algo muy especial traducir ese libro. Tuvimos un intercambio, bueno, digo muchas cosas muy rápido tuvimos un intercambio por mail muy, muy intenso con Leopoldo durante la traducción de La Casa de los Conejos, porque él me iba preguntando cosas del idioma, del francés, de tal cosa, qué quiere decir, pero sin conocerlo yo a la distancia, era como que él ponía en marcha su propia memoria traduciendo La Casa de los Conejos y fue algo muy fuerte. Fue algo muy fuerte, no sé, nos escribíamos a veces 3, 4 mails por día de ese orden, así de una intensidad. Él en cierto momento incluso escribió un diario de la traducción, que bueno, creo que de todo eso salió otro de sus libros, que es Una misma noche. Porque él, claro, traduciendo La Casa de los Conejos me dijo, ay, pero me acuerdo de algo, me acuerdo de una vez en que una patota entró a mi casa, y yo me puse a tocar el piano y no sé por qué. Y bueno, yo tengo aún todos esos mails que intercambiamos en ese momento. Y bueno, ya estaba ocurriendo algo que después ocurrió muchas veces, pero esa vez con Leopoldo era que yo me daba cuenta que yo había hecho un trabajo, un esfuerzo grande de memoria y que ponía en marcha otras memorias. Eso fue algo muy, muy fuerte. Bueno, el libro se publicó en Argentina y se publicó
Y ahí yo tomé conciencia de todo esto del francés, pues yo lo escribí en francés espontáneamente. O sea, al mismo tiempo, sí, era complicado, porque de vez en cuando me venían palabras en castellano. La primera que me había venido era la palabra embute. Digo, uy, ¿qué voy a hacer con esto en francés? Embute, aparte, embute, una palabra de la jerga, de los años 70, bueno. Pero en Francia era un libro francés. De hecho, se publicó en la colección, una colección muy famosa en Francia, que es la colección Blanche des Editions Gallimard, que es como muy prestigiosa. Aparte, yo estaba muy contenta que me publicaran ahí, que se supone que es la mejor colección o la más famosa de literatura francesa. Entonces era como así algo muy, muy lindo que me publicaran ahí. Y acá, cuando yo llego, cuando Fernando Fagnani, mi editor de Edasa, me dice, mira, Laura, la traducción, ya está el libro. Y yo digo, ay, qué bien, me había mostrado la foto, la habíamos elegido juntos. Pero claro, lo que yo no había entendido era que en Edasa hay dos colecciones, que es la colección azul de literatura hispanoamericana y la colección que un poco roja, bordó, que es de los libros en traducción. Yo le digo a Fernando Fagnani, mi editor en Edasa, pero Fernando, este es un libro en traducción y está en la colección de literatura hispanoamericana. Y Fernando me dice, no, pero Laura, este es un libro argentino. Y para mí fue muy emocionante porque en Francia era un libro francés, acá era un libro argentino y a mí me gustaba que fuese un libro argentino aunque fuese en traducción. Y a partir de ahí lo que ocurrió fue que muchas personas vinieron a verme, de diferentes generaciones ya, y eso para mí fue muy emotivo. Personas de mi generación que venían a verme diciéndome, digamos, más o menos el punto común que tenían diferentes reacciones de lectores era: viví algo semejante y todavía me cuesta formularlo, gracias por haber escrito esta historia en la que me reconozco. Y eso me lo dijeron una vez, 2 veces, 3 veces. O personas de otra generación, más jóvenes, que me decían, mi madre o mi padre o mi tía vivió algo similar y encuentro acá la historia contada de algo que sé sin saber porque no se habla. Y eso se repitió tantas veces. Y después me hacían preguntas los periodistas, pero ¿cómo escribiste en francés un libro tan íntimo sobre memoria argentina, sobre recuerdos grabados en voz en castellano? Y eso me hizo pensar. Y realmente El azul de las abejas es un libro que nació de la recepción acá, de la Casa de los Conejos, porque pensé, sí, hay un silencio, un miedo a hablar que está como muy integrado por la narradora de la Casa de los Conejos, que es una experiencia muy particular de la que es difícil salir. De la que es difícil salir cuando el miedo a hablar es algo que se aprende a esa edad. Creo que es diferente en otros momentos, pero en el momento en que un nene está aprendiendo, no sé, a contar historias, por ejemplo, y a manejar el lenguaje libremente, yo tenía que aprender a controlarme, a no decir, a no equivocarme, a controlar mi palabra constantemente. Entonces aprendí a callar y a autocensurarme. Y la llegada a Francia, si bien estaba conectada mentalmente, constantemente con mi padre en la cárcel, y era esa relación con mi padre que estaba ausente, estaba en el centro de mi vida ya, digamos, también. Pero al mismo tiempo fue entrar en otro idioma y entrar en otra relación con el lenguaje. Pero claro, porque no se trata, a veces, no sé, vi a alguien que me reprochaba decir esto que estoy diciendo, me decía, pero ¿cómo decís algo, eso de tu lengua materna? No sé, por supuesto, yo trabajo constantemente con mi lengua materna, traduzco, para mí es muy importante.
algo escribo también en castellano, a veces de artículos sobre literatura. No se trata, es simplemente que yo, la experiencia del castellano de la dictadura, era eso de lo que yo salía, ¿no? No es un rechazo, por supuesto, del castellano, sino de ese idioma bajo control, que yo seguía practicando el idioma bajo control, y es algo que está presente también en la danza de la araña. ¿Por qué? Porque el idioma de las cartas que yo intercambiaba con mi padre tenía que ser en castellano porque había que revisar las cartas, y se revisaban las cartas, la administración de la cárcel revisaba las cartas del mismo modo que nos palpaban cuando yo aún estaba en La Plata para entrar a la unidad 9 y que nos revisaban, y que era algo sumamente humillante. Entonces, claro, no es en absoluto un rechazo del castellano, sino salir de ese castellano y de esa relación con el lenguaje bajo control. Y entonces creo que el francés me aportó muchísimo, y bueno, la entrada en el francés está en El azul de las abejas y de otro modo en La danza de la araña también, porque el francés me permitió ser una escritora argentina. Es esa paradoja, porque el tema era, para mí, creo, salir del silencio, pero también poder evocar esa historia argentina desde una lengua donde no me sentía más bajo control como había podido sentirme. ¿Contesté tu pregunta? Bueno, pero llegué por un camino un poco largo, pero creo que tenía que contarlo así. Al mismo tiempo, si yo traduzco, para mí es muy importante reconectarme con mi lengua materna. Traduzco a Selva Almada, entre otros autores, y creo que la vieron hace poco, según me contaron. Y para mí es muy importante porque traduzco, es verdad que me propusieron traducir a varios autores. Yo trato de traducir buena literatura para que me ayude a mí a mejorar mi escritura, y para mí es muy importante no traducir, digamos, traducir autores que admiro, cuya obra me interesa, digamos, y me aporta algo, pero para mí es muy importante traducir del castellano al francés para reconectarme, y es como un ejercicio, no sé, como un artista que se pone a hacer gamas o a trabajar, digamos. Yo tengo la impresión, cuando traduzco, que hago eso, que estoy trabajando algo importante en mi escritura, que es la reconexión con mi lengua materna y llevarlo al francés. Pero es verdad que Selva Almada es la única escritora argentina que traduzco. Si no, traduje a varios escritores mexicanos. Ahora estoy traduciendo a una escritora mexicana que excelente, estoy muy contenta porque es una gran escritora, que es Fernanda Melchor. Pero me gusta mucho traducir. Traduje 3 libros de Selva Almada, y para mí es muy importante porque es reconectarme con el idioma argentino, si bien tiene algunas particularidades por algunos regionalismos, pero es la única escritora argentina que traduje hasta ahora, y tiene un papel importante en mi escritura, eso de reconectarme con mi lengua materna y de trabajar el paso del castellano al francés. Bueno, pero hablé un montón y... Muchas de las preguntas que teníamos armadas. No sé si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta. Veo caritas. A ver, por acá. Mencionaste que tu mamá no quería venir a ver a la casa por cuestión personal. ¿Leyó el libro ella? Sí. ¿Y qué le pareció? Tu familia también en general, pero o sea, más tu mamá que... Sí, con mi mamá fue complicado. Se dio una circunstancia de la que tomé conciencia después. Como yo, cuando todo el trabajo que les conté de volver a la casa, de volver a rescatar de imágenes, todo eso, cuando empecé a hacerlo, no sabía que iba a salir de eso, no sabía si iba a terminar un libro algún día, no sabía si se iba a publicar, no sabía si iba a ser un libro, tal vez era algo
no sabía muy bien. Y como por otro lado sabía que para mamá era muy difícil evocar ese momento, yo la veo mucho a mi madre, pues, nos vemos una vez por semana, por lo menos. Nos llamamos varias veces por semana, nos vemos por lo menos una vez por semana. Ella viene a mi casa, siempre... ¿Viven en la misma ciudad? Sí, ella vive en París también. Y cuando yo, en ese proceso de escritura tan largo, que duró años, de La Casa de los Conejos, cada vez que mamá venía a casa, yo, si estaba trabajando sobre el texto, cerraba el archivo en la computadora, o si había, yo suelo imprimir, corregir a mano, volver a la computadora, qué sé yo, si tenía algo, una hoja, la ocultaba. Porque no, sí, pero porque no quería torturarla con algo que no sabía que si lo iba a terminar, porque yo sabía que para ella era una tortura realmente. Y claro, cuando terminé el libro y que yo lo envié a la editorial Gallimard sin saber muy bien si estaba terminado, tenía esa sensación, bueno, también es un tema extraño, tenía la sensación que tal vez no estaba terminado, y creo que no estaba terminado porque faltaba el resto. Pero entonces yo no sabía si era el libro si era un libro, necesitaba una opinión, en fin. Pero como todo fue muy rápido, que me llamaron muy rápido, a decir nos interesa, lo pasamos al comité de lectura, que fue todo muy rápido, digo, ahí me agarró un miedo, pánico, y dije, no puedo seguir con esto sin decirle a mamá, digamos, eso que había hecho durante 2 años y medio, de en realidad escribir en la clandestinidad. Dije, no puede ser. Entonces, un día, uno de esos fines de semana en que mamá, como siempre, viene a casa a tomar un té, a charlar, ¿no? Dije, mamá, escribí algo. No sabía cómo decirle. Escribí algo, hablo un poquitito de vos. Tal vez se publique y necesito que lo leas para saber qué te parece. No sabía cómo decírselo. Porque sabía que para ella todo lo que yo había evocado formaba parte de una especie de territorio tan doloroso que era, sí, una tortura para ella, solo una pregunta, algo muy que le dolía mucho. Y entonces se sentó en la cocina de mi casa sin saber qué era eso que yo había escrito, donde hablaba un poquitito de ella. Bueno, y lo leyó así, no era un libro, eran las páginas que habían salido de mi impresora. Y yo me fui a la pieza de al lado. Ella se quedó sentada en la cocina. Lo leyó de punta a punta. Bueno, el libro es corto, o sea que se puede leer de punta a punta. Y cuando terminó, bueno, lloró mucho. Y me dijo dos frases. Primero me dijo, no sabía que te acordabas de todo eso. Primera frase. Silencio. Digo, bueno, mamá, si se publica, ¿te molesta? Y ahí me dijo, creo que me hace bien que lo hayas hecho y que le hayas dado esta forma. Y yo con esa frase, digamos, sabía que ya le estaba pidiendo mucho, me sentía autorizada a publicarlo. Pero sé que para ella fue difícil. Yo no le reprocho para nada esa dificultad, porque sé que es difícil vivir con
con la sensación de esa frase que me envió Chicha, yo pensaba que vos y tu mamá estaban muertas. Claro, para mí fue más fácil ese tema de la supervivencia, porque yo no lo había elegido, yo estaba ahí. Yo no había sido una militante montonera, sino que era hija de. Pero para quienes eligieron, soñaron, creyeron y que están rodeados de una serie de fantasmas, y yo sé que en este colegio muchas de las amigas, amigos de mamá, algunos desaparecieron, por ejemplo, en este colegio donde nació su militancia. O sea que es algo muy difícil de llevar y es algo que después pensé mucho y que me ayudó mucho a entender un libro que se llama La escritura o la vida de Jorge Semprún, donde él evoca otra experiencia, por supuesto Jorge Semprún, español, que vivió muy joven, porque era hijo de diplomáticos, o no sé, muy bien lo cuenta al principio, vivió muy joven en París, a la edad que tienen ustedes, en un liceo francés, iba a un liceo en París. Yo creo que sí, que era por ser hijo de diplomático. Bueno, y de todos modos, él como español, después de la Guerra Civil, en fin, conoció la Segunda Guerra Mundial en Francia y fue deportado a un campo de concentración. Y conoció esa experiencia del campo de concentración y lo contó muy tarde. Y cuenta en ese libro la psicología y analiza la psicología del superviviente. Eso de mirar hacia adelante y de esa particularidad que hace que el superviviente puede tener la impresión de que si mira hacia atrás se muere. Y es un análisis y está escrito de manera brillante, la psicología del superviviente, y cada uno hace como puede, digamos, con esas historias, donde hay tantos fantasmas y tantos muertos, y el hecho de haberse salvado no es fácil, a veces es algo muy, muy pesado, muy difícil, y bien, hay, digamos, diferentes maneras de reaccionar a eso. Y de hecho, La escritura de la vida es un libro que Jorge Semprún escribió tarde. Y yo tuve varios... fue curioso, porque ese libro yo no lo leí en el momento de su publicación, lo leí después. Se publicó de todos modos en los años 90, o sea que Jorge Semprún ya era grande. Pero tengo una historia particular con Jorge Semprún, porque en esas traducciones que yo hago... tuve un contacto con él, con un discurso que él dio ante los españoles que habían estado con él en el campo de concentración, y resultó que yo lo traduje y que estuve en contacto con él por teléfono, y que todavía tengo el manuscrito, porque él no escribía con la computadora, sino que escribía a máquina, con las máquinas esas de antes, donde había el rodillo y después corregía a mano. Y bueno, tengo una historia particular con él. Para mí es como alguien que me guió sin así esas cosas mágicas que pasan a veces, porque después cuando yo leí La escritura de la vida, sentí que él daba las respuestas que yo buscaba a muchas cosas. Bueno. ¿La escritura de la vida, la lectura? Sí, es un libro muy gordo. Sí, es un libro muy gordo, y es un libro donde él sí analiza y a posteriori lo que es la psicología del sobreviviente. Y creo, para mí es uno de los únicos libros en que encontré tantas respuestas. Se escucha igual. Yo quería volver a la construcción del personaje de la niña, sí. Es decir, a la voz y a la mirada. Mi pregunta concreta es si no fue además un recurso para mostrar lo que querías mostrar y ocultar lo que querías ocultar, porque en la obra hay muchos silencios o espacios en blanco que no están dichos.
la pregunta continuaría, ¿es una manera también de proteger a otras personas o también, digamos, recortar la historia que querías contar? No sé, digamos, de proteger, no sé. Lo que sí es verdad es que yo tenía otra idea al principio y pensaba que tenía que haber una voz adulta para dar claves históricas, para analizar, y que a medida que iba avanzando en esa escritura, la voz infantil tenía una fuerza que no tenía la voz adulta, y la voz adulta me parecía torpe, sonsa, no me interesa, no sé, no, estaba muy por detrás. Entonces no es algo que yo me haya dicho voy a hacerlo así para, digamos, en ese sentido no es un recurso, sino que es algo que ocurrió en la escritura. Y realmente yo me resistía a la voz infantil. No lo puedo decir de otro modo. Me decía, no, bueno, pero con esto tengo que hacer algo serio. y la voz infantil era fuerte, y la acepté. Después pensé varias cosas. Antes de enviarlo, a pesar de esa sensación de que tal vez no estaba terminado, pensé, bueno, si yo lo viví intensamente entre los 7 y 8 años, entendiendo sin entender, eso también me interesa. Entender sin entender. Finalmente ese es el lugar desde el que yo lo quiero contar. Y si una persona de 7 o 8 años vive al 100% una situación que no domina, que no maneja, que no eligió, pero que no obstante la vive al 100%, eso es lo que me interesa también transmitir. Y el libro viajó mucho. Viajó a países en los que se sabe apenas, digamos, sí, Argentina dictadura. Bueno, pero 3 cosas. Donde no se tiene la más mínima idea de qué es Montoneros. Y el libro, la gente lo recibió. Lo recibió y lo vivió plenamente. Para mí hubo presentaciones muy emotivas, muy fuertes. Pienso en Sarajevo, por ejemplo. Donde, bueno, Argentina es como, no sé, de repente viene no sé, como si estuviésemos leyendo acá un libro sobre un lugar de la China, digamos. Y al mismo tiempo la gente estaba con la nena. Y finalmente creo que estaba con la nena porque está escrito así. Está una nena que está metida ahí, que entiende sin entender, pero que lo vive, que lo cuenta desde ese lugar, y por eso el libro llegó a Sarajevo. De otro modo, si me hubiese metido, no, porque Firmenich, Montoneros, el libro no hubiese viajado del mismo modo. Sería otra historia. Pero no era lo que yo pensaba, entrar en una clave diferente, pero fue lo que me salió, y creo que de cierto modo es lo que permite al libro llegar a mucha gente, y que el libro llegue a mucha gente, y entonces creo que estuvo bien, pero fue la nena lo decidió, no lo decidí yo. Lo terminé por aceptar, digamos. Y antes de seguir con los chicos que están súper ansiosos, última, antes de que esto que decís de la voz de la nena y en esta especie de prólogo que tiene el libro, decía en un momento que a verse a través de esa voz y escribiendo y recordando, lográs olvidar un poco. ¿Podés explicar un poco esa idea de, bueno, por qué, si querías olvidar, si lograste olvidar un poco, o en qué consiste ese olvidar? No sé. Claro. Sí, lo vengo recordando y lo sigo escribiendo. Y bueno, en la danza de la araña, si bien es otro momento, hay un cuento para mí dentro del libro que sintetiza todo esto que estamos diciendo, que es un episodio que se recuerda en las afueras de París, de una muerte trágica de una militante que para escapar a la muerte salta por la ventana.
y es un cuento el que se vuelve y se vuelve, que digamos que está contado una vez en La danza de la araña, pero que la narradora pide y pide y pide y pide que le vuelvan a contar. Y donde aparece el tema de la muerte, de la supervivencia, de cómo se sobrevive, del azar, de la locura, que en realidad son temas que están siempre en mis libros. Creo que son obsesiones que atraviesan mis libros, o sea que sí, se olvida y no se olvida y se vuelve. Pero es verdad que bueno, la memoria da vueltas así, gira como una calecita loca. En francés, La casa de los conejos se llama Manège. El primer título en francés era La maison au lapin. O sea, yo dudaba entre varios títulos, pero el primer título fue La maison au lapin, La casa de los conejos, o sea que el título castellano está bien, pero finalmente quedó como título en francés Manège, que es calecita, porque hay un juego de palabras. Manège tiene otro sentido en francés también, que es maniobra, entonces es una evocación, pero hay un juego de palabras que no podía conservarse en los otros idiomas, pero para mí Manège era también la calecita loca de mi memoria, de la que me quería bajar en realidad. Pero bueno, a veces vuelve. Está bien. Sí, tenemos... Tu papá era un preso político y tu mamá era una militante en clandestinidad. Vos tenías que vivir una doble vida y eras relativamente consciente de que no naciste totalmente libre. ¿Cómo se sintió tener que vivir esa doble vida? Y además, ¿estás de acuerdo con la decisión de tus padres de vivir esa vida de lucha e involucrarte? A ver, vos no te involucraste voluntariamente, sino que ellos te involucraron en cierta forma en tener que también mantenerte en clandestinidad. ¿Cómo se sintió? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pensás? Bueno, a ver, es una pregunta... gracias por tu pregunta. Es complicada, es muy intensa. Podría hablar ahora si quiero. Es complicado. A ver, manejar una doble identidad a los 7, 8 años no es fácil para nada. Es algo que estructura para siempre, porque cuando la formación de un chico, digamos, se sabe que son años en que se forma una psicología, o sea que eso de la clandestinidad, del secreto de la doble identidad, cuando se integra tan chico es algo que te estructura para siempre, y por eso yo pienso que el francés me ayudó bien. Después, el tema es verdad que la militancia no es mía, la militancia es de ellos, yo lo cuento desde el lugar infantil. Para mí había, tal vez por eso quité entonces ahora retomo tu pregunta, en realidad están conectadas las preguntas. Que me decía si era una manera de protegerme o de proteger a gente. Para mí, al meterme con esta historia, digamos, había una doble trampa, literaria y desde muchos puntos de vista. La doble trampa, ¿cuál era? Primero, como no había sido fácil caer en la trampa, no sé, de psicoanálisis malo o superficial, de decir, pero papá, mamá, miren lo que me hicieron, digamos, una cosa así, que hubiese sido ridículo, indecente, casi obsceno. Y lo digo porque, por ejemplo, cuando se publicó el libro en Alemania, no sé, tuve una pregunta de un periodista que me decía, no, pero finalmente es la historia de una infancia robada. Digo, bueno, sí, entiendo, yo no digo hay que leer el libro de este modo, cada uno lo lee como quiere y respeto absolutamente, la lectura es algo personal y es lo que permite la literatura, ¿no? Que se propone algo
y el lector lo vive, lo recibe, y cada lectura es única. Pero yo dije, bueno, entiendo que usted lo lea así, le digo al periodista, pero en Argentina se robaron tantas cosas en esos años que no le estoy reclamando a nadie en mi infancia robada. O sea, sí la hay. Entonces esa era una trampa. Y la otra trampa era la idealización de una lucha que no era... Entonces, que no venía al caso tampoco. Entonces, a veces me hacen preguntas, no, pero si vos hubieses tenido 20 años, en el 76, hubieses sido montonera, ¿te parece bien que yo? No viene al caso tampoco. Entonces, para mí había dos trampas. Y es verdad que mantenerme en esa línea de es así. Esa nena vive eso, es así. El momento era sumamente violento. La violencia es la situación. Y la nena vive en esa situación y me mantengo en ese lugar. Para mí es lo que tal vez, y ahí sí esté contestando un poco diferentemente tu pregunta, era una manera de no caer en algo que yo veía como una doble trampa, de una idealización, reivindicación que no venía al caso, y de un juicio, decir, pero papá, mamá, ¿qué me hicieron? que no viene al caso tampoco. Y la experiencia infantil, la nena vive al 100% y no juzga porque tampoco tiene la capacidad de analizar, intelectualizar y de ponerse, no sé, a debatir sobre si Firmenich, si tal, si la conducción. Está ahí y eso me parecía que habría muchas más preguntas y que era también más potente, pero lo digo, fue algo que terminé por aceptar, ¿no? Porque al principio yo estaba también con todas esas cosas, y bueno, y si sí, y si no, y si cómo, y por qué. Y finalmente son preguntas tal vez para otro tipo de libros o para otras cosas, y que yo no quería... que quería dejar para el lector, pero no contestar. Aparte, hay algo que yo personalmente no soporto. Y ahí son esos libros que vienen con lectura incluida. Como yo te estoy proponiendo algo, pero vos lo tenés que leer así, que me parece algo sumamente feo y muy directivo, muy autoritario. No me gusta muy irrespetuoso de la libertad del lector. Entonces hay un montón de cosas, sí, yo entiendo que el lector se haga todas esas preguntas, yo no cierro la respuesta, yo no digo hay que leer así. Bueno, no sé si contesté un poco, ¿sí? Mi adolescencia. El azul de las abejas evoca son construcciones literarias a partir de recuerdos, bueno, después. En el azul de las abejas evoco los 10, 11 años y en la danza de la araña ya un poco la entrada a la preadolescencia o adolescencia. Estuvo muy marcado por supuesto por la experiencia de la clandestinidad de chica, todo lo que siguió. Yo tengo la impresión de que hasta que liberaron a papá, yo seguía encerrada algo de mi persona seguía en la dictadura, padeciendo la dictadura o encerrada en la dictadura. Y por eso el último libro. En una presentación como esta, hace unos 3, 4 años, 3 años, hablando del azul de las abejas, que es un libro que se lee mucho en Francia, en los colegios secundarios, me di cuenta de que faltaba algo.
Y fue una especie de obsesión, como falta algo, falta algo, falta algo, y salió La danza de la araña, que es la entrada en la adolescencia, y hay una serie de cosas que se liberan y se abren, que vienen de la casa de los conejos en realidad. Y mi adolescencia, digamos que salí de la casa de los conejos en realidad cuando liberaron a mi padre, o sea, en el 81. Yo de cierto modo, hasta agosto del 81, que fue su liberación, algo de mí seguía en lo que puede representar la casa de los conejos, no sé. Y después fue una adolescencia, como todas las adolescencias, no sé, con descubrimientos, pero con todo eso muy, muy presente, pero al mismo tiempo sí, una adolescencia francesa. Esa es una pregunta interesante, importante. Era algo que contaba solo a las personas que cuando llegaba a cierto nivel de amistad, si no, no. O con, no sé, los primeros amores, digamos, el primer amor, el primer novio, en cierto momento contaba algo que era muy extraño para un francés, pero solo las personas muy, muy cercanas. Bueno, claro, un relato un poco extraño que yo hacía, y yo tengo una amiga muy cercana que está en los agradecimientos de todos mis... Tal vez no en la Casa de los Conejos porque aún, bueno, no está, pero porque no hay página de agradecimientos, pero también podría estar en los agradecimientos de la Casa de los Conejos, que es una amiga francesa, que es mi mejor amiga. Desde hace mucho, yo la conocí cuando tenía 20 años, digamos, y escribí años más tarde. Yo escribí digamos, todo eso fue para mí complicado. Publiqué mi primer libro, ya tenía casi 30 y no sé cuándo. Y se llama Cathy Vidalou, se llama. Catherine, pero todo el mundo dice Cathy, y está en todos los agradecimientos. Incluso en La danza de la araña creo que tiene... gracias a Cathy Vidalou, mi amiga del otro hemisferio, cuya mirada y consejos son siempre tan valiosos, esencial, Cathy, porque es esencial. Yo le había contado, bueno, fuera de, no sé, así, no sé, mi novio, o después, bueno, la única persona a la que le había contado todo es Cathy, esa amiga, que estudió letras conmigo, que es una gran lectora y tiene una inteligencia literaria, no sé, superior. Ella no escribe, lee y es profesora de letras. Pero tiene una gran inteligencia del idioma también, un conocimiento del francés también increíble, y bueno, en fin, es una persona que yo admiro mucho y que es mi mejor amiga. Y cuando empecé a escribir, La Casa de los Conejos se lo mostré al final, casi en el momento en que se lo mostré a mamá y me hizo algunos comentarios, pero a partir de La Casa de los Conejos, cada vez que tengo un capítulo, 3 páginas, 5 páginas terminadas, ella me pide leerlas y me comenta, y para mí es algo que tiene un gran valor y que me ayuda mucho en la escritura. Pero para volver a Cathy, por ejemplo, yo le había contado, y claro, cuando leyó el libro
me dijo, claro, ahora pongo imágenes, pero reconozco lo que me contaste. Bueno, y para ella fue muy fuerte. Y fue tan fuerte que ella ahora vive muy lejos, porque yo la conocí en Francia, en París, estudiamos juntas. Después ella fue a vivir al sur de Francia, en fin. Y ahora vive en la isla de la Reunión. No sé si saben dónde es la isla de la Reunión, pero es lejísimo, es al lado de Madagascar. O sea que, bueno. Y cuando se publicó Los pasajeros del ANAC acá, ella tenía como quería venir conmigo a Argentina y quería ver la casa. Y en esa ocasión yo hice un viaje relámpago, así más corto aún que este, pues me quedaba una semana en Argentina y ella tenía la idea, había ahorrado plata para decir, bueno, pero yo quiero ir a Argentina con vos y quiero ir a la casa de 30. Y fue muy fuerte porque digo, pero Katy, yo... entonces ella coincidía que ella tenía vacaciones en ese momento. Dije, pero Katy, yo me quedo de lunes a domingo. Una cosa era, me quedo unos días en Argentina. Me dice, no importa. Y ella se vino de esta isla al lado de Madagascar, que es una isla en medio de la nada. Te pueden mirar después, es una isla realmente muy chiquita. Y se fue de la isla de la Reunión a África del Sur, de África del Sur a Brasil. Hizo todo un viaje delirante para venir acá a La Plata y que fuéramos juntas. Bueno, para mí fue muy importante ese viaje, quisiera ese viaje. Hasta tal punto, bueno, después anécdota que no tiene nada que ver, pero que fue muy curioso, porque claro, cuando ella volvió a hacer el viaje en el otro sentido, claro, se dio vuelta la mitad del mundo. Increíble el viaje que hizo por unos días en Buenos Aires y en La Plata, porque el objetivo del viaje era venir a La Plata y el objetivo era ir a la casa de los conejos. Y me contó que, claro, al volver a la isla de la Reunión, la aduana no se lo podía creer, estaban convencidos que ella estaba llevando droga y qué sé yo, le abrieron la valija, se la desarmaron, la dejaron ahí, pero ¿cómo puede ir a Argentina desde una isla así para pasar 3 días más o menos? ¿Cómo fue para vos irte a Francia y dejar a tu familia, a Diana, que la habías conocido en ese momento, y irte a un país donde no hablas su idioma ni nada? Digamos, yo me fui a Francia en el 79. Es una historia muy particular. Cuando yo me voy a Francia ya ocurrió el ataque de la Casa de los Conejos. Mi mamá se fue en el 76, mi papá estaba en la cárcel, yo me quedé con mis abuelos acá, en Plaza Moreno, en la casa en la que estoy durmiendo ahora. Y durante 2 años y medio estuve en La Plata con mi madre exilada política y mi padre preso. Iba a ver a mi padre una vez cada 15 días a la unidad 9, los jueves, recuerdo, porque tenía que faltar a la escuela cada 15 días los jueves para ir a verlo, si no, no lo podía ver. Y sí, lo que fue más difícil cuando me fui en el 79, porque mi abuelo no tenía miedo, no quería que yo saliera clandestinamente, y yo tenía un padre en la cárcel y una madre prófuga. Y creo que, bueno, estoy segura, para papá era difícil, lo presionaban y tenía miedo de firmar un papel para autorizarme a salir, y que era para reencontrarme con mi madre que estaba prófuga. Aparte, él estuvo en un lugar siniestro en la unidad 9 de La Plata que se llama el Pabellón de la Muerte, donde
habían matado a varios presos que fueron fusilados, ejecutados ahí, en fin. Bueno, él no quería, no podía firmar la autorización. Entonces ahí había todo un tema legal. Por eso fue tan largo que yo me reencontrase con mi madre, porque hubo que... Mi abuelo terminó por ser mi tutor para... como si yo estuviese abandonada, digamos, no sé, bueno. Entonces fue todo un proceso largo, todo el tema legal. Entonces yo me fui en el 79, en enero del 79. Durante 2 años y medio no vi a mi madre, que estaba en Francia, y también tenía con ella una correspondencia, pero bueno, más. Yo era muy chica, o sea que era una correspondencia muy modesta. Y después, claro, lo que fue a la vez encontrarme con mi madre de nuevo, que no había visto desde hacía 2 años y medio, o sea, bueno, una alegría muy grande. Por otro lado, no ver más a papá. Si bien él estaba en la cárcel, yo lo veía cada 15 días y de repente era no ver más a papá y no saber si lo iba a volver a ver. Porque hay algo que en ese momento los presos políticos se sabía que, bueno, podían no salir, había algo que no está dicho, que no está expresado de ese modo, pero que creo se siente, ¿no? El padre está en la cárcel y es como que el tema de la liberación, cuando ocurre, aparece como algo impensable, algo casi irreal. Entonces, claro, esa relación que yo tuve epistolar con mi padre era el centro de mi vida, porque yo no sabía si lo iba a volver a ver. Entonces yo viví mucho por escrito, a pesar de estar en Francia, conectada con lo que ocurría acá, conectada con lo que había dejado acá y muy conectada con esa relación epistolar particular, porque era como una relación bajo control, como lo dije, pero que era lo que permitía eludir, o digamos, no eludir el control, porque no se eludía desgraciadamente el control, pero abrir el horizonte era la lectura en común, era leer libros, hablar de libros, y ahí había un espacio de libertad muy grande. Creo que me marcó mucho eso y marcó mi educación literaria, digamos. Yo entré en la literatura gracias a las cartas de papá y de esa idea que tuvo él, que fue para mí retrospectivamente muy emocionante y bastante, que yo considero genial, de que leyéramos el mismo libro, él en castellano, yo en francés, porque tenía que aprender francés, y él en castellano porque no podía leer en otro idioma aparte. Bueno, más allá de que sabía más o menos francés, él no podía leer en otro idioma porque los libros tenían que pasar el control de la cárcel. Pero él quería que yo aprendiera francés, entonces él pedía, algunos siempre en los libros que pedía, tenía derecho a 3 o 4 libros por mes, algo así. Siempre pedía por lo menos un libro traducido del francés que yo pudiera leer, así hablábamos del mismo libro, y así estábamos juntos en el mismo libro, en la misma lectura, en la charla sobre el libro. Porque había libros que estaban prohibidos. Sí, claro, los libros tenían que pasar los controles y tenían que ser libros autorizados, había muchos libros prohibidos, por supuesto. Pero a pesar de todo eso, se podía elegir un espacio para abrir la mente, ¿no? Bueno. Y entonces sí, fue mucho estar mentalmente acá. Sí. Hola, primero. Bueno, me alegro que estés acá. Y te quería preguntar si ya estando en Francia te llegaba información de todo lo que estaba pasando en la Argentina. Y no solo información que te llegue de amigos, de tu mamá o de familiares, sino de que los medios de comunicación hablaban de la dictadura argentina, o era todo, no sabían nada. Sí, se hablaba y había
redes de solidaridad y había una presencia así de lo que ocurría en Argentina, y de hecho eso está presente un poco en El azul de las abejas, en La danza de la araña, lo que está ocurriendo, lo que ocurre, un poco, ¿no? Pero sí, está presente en los medios, mucho más que acá, la realidad de lo que estaba ocurriendo. No, clandestinamente no, digamos, había grupos, bueno, después hay un paisaje, digamos, mediático y de diarios, en algunos donde se hablaba más, pero no, había una información y no era clandestina. Ocurrió algo. ¿Hay tiempo? Sí. Que puedo contar, que no sé si lo saben. Yo pienso que sí. Bueno, es algo, hubo varios artículos, pienso acá, y un libro que se publicó últimamente donde se evoca. En París había grupos de refugiados. Y en París y en otros países de Europa y había solidaridad y denuncia, un trabajo de denuncia a lo que estaba ocurriendo en Argentina. Hubo mucha solidaridad por parte de franceses, muchos franceses que se acercaron y que participaron en esa denuncia a lo que estaba ocurriendo en Argentina. Una jueza que conozco, que vi hace poco y que tuvo un papel fundamental, denuncia en organismos internacionales, en fin. Y había un grupo de refugiados argentinos que, bueno, denunciaban las desapariciones desde París. Y de ese grupo formaba parte mi madre y una persona que aparece en La danza de la araña y en El azul de las abejas, que es Amalia, que yo llamo Amalia, le cambié el nombre en realidad, pero que es el personaje de Amalia, que en la realidad se llamaba de manera diferente, Alicia se llamaba en la realidad, y que estudió en La Plata también. Y historia, ¿no? Sí. Y en ese grupo que se llamaba el CAIS, no sé qué significaba, Comité Argentino, no sé, Solidaridad, no sé qué. En cierto momento aparece una persona supuestamente argentino, supuestamente vinculado con, así, no sé, sí, y era argentino, pero supuestamente refugiado también, hermano de desaparecidos, decía, bueno, y que estaba ahí también como un nuevo argentino más refugiado. Bueno, y resultó ser esa persona Astiz, que estaba infiltrando el grupo. Entonces no sé si lo conocen, si ya lo... Esto ocurrió, yo no había llegado aún, esto creo que ocurrió en el 78, estoy casi segura. Yo todavía estaba en La Plata, pero me lo contaron mucho. Que es lo siguiente, estaban en una reunión con que no se llamaba Astiz, pero que tenía un nombre falso. Entonces estaba él en una reunión y afortunadamente, digamos, una de las personas que acudía al CAIS había sido torturada por él y lo reconoce. Pero él no se da cuenta, bueno, no sé, fue una situación aparentemente así milagrosa de que, no sé, que lo vio, él no la vio, ella se fue, bueno. Y entonces esta persona que había reconocido a su verdugo, lo dijo al
al comité, pero claro, manteniendo el secreto, y se intentó, pero bueno, falló, se intentó hacerlo detener, porque él tenía que ver en la desaparición de 2 religiosas francesas, entonces había la posibilidad, por eso esta jueza francesa que tuvo, porque intentaron hacer la denuncia y hacerlo detener por una causa que tenía que ver también con la justicia francesa. Bueno, y en esa ocasión, bueno, él se dio, no sé, bueno, se dio cuenta de que y desapareció, él se fue, pero hubo en ese momento varios intentos de asesinato y algunos que en París. Y entonces hay algo que tal vez no se sabe, digamos, no se sabe mucho, pero un poco. Hay una novela últimamente que se acaba de publicar de Elsa Osorio sobre toda esta temática de lo que se llama el Centro Piloto París, que era como un mini grupo, así un injerto de la dictadura en pleno París y hubo muertes sospechosas, varias. O sea que digamos que el terror de la dictadura llegó también hasta París, y la última novela de Elsa Osorio trata de eso. Hicimos juntas, bueno, ella acaba de presentar La danza de la araña conmigo en la Alianza Francesa porque hace 2 meses hicimos la presentación de su novela en París, y ella trabajó mucho este material, escribió una novela, pero inspirada en una serie de hechos absolutamente históricos y reales, y aparece el personaje de Astiz en la novela. Y esto del Centro Piloto París, que fue un episodio, era como la dictadura y el horror que llegaba allá también. Pero bueno, habría mucho por contar. ¿Querés preguntar? Sí, hola. Mi pregunta era, en el libro, en las primeras páginas, mencionas que en tu viaje del 2003 venís con tu hija. No sé si tenés más hijos, pero mi pregunta es... Apago ¿Les contaste qué edad tenían ellos? ¿Cómo reaccionaron al no estar tan vinculados, o sea, al no estar en Argentina desde chicos, naciendo siendo franceses? ¿Cómo fue para ellos ver eso y contarlo de su madre, ¿no? Porque al ser una persona tan cercana y una situación que por ahí ellos no conocían directamente por la historia, ¿cómo fue su reacción? Digamos, ellos leyeron mis libros, pero yo no estoy contándoles, digamos, es algo que a la vez por pudor, porque no es fácil, porque digamos, ellos vinieron a la lectura por su cuenta, digamos, y me parece que está bien así. Pero, bueno, mi hija menor no. Ella participó un poco más en los 2 últimos libros porque se puso a leer mis borradores y a opinar, y hubo algo muy curioso, me di cuenta después de que la narradora del Azul de las Abejas tiene la edad que tenía mi hija en el momento en que la escribí, y la narradora de La danza de la araña también, y que todas las situaciones que tienen que ver con la evocación de los cambios físicos en una nena, el hecho de ser una mujer de repente en la mirada de los demás y todo lo que puede acarrear, todo eso es algo que de cierto modo ella estaba viviendo entre sus amigas, y fue algo que desempeñó un papel, digamos, en la escritura. Pero para mí, si ellos no vienen a los libros, yo no les impongo, porque es una historia un poco que puede ser pesada, difícil, fuerte, y claro, no, pero los leyeron. Sí, gracias.